Hola compañeros. Bueno, realmente voy a empezar a hacer varios videos porque me pareció demasiado complicado el proceso para la residencia aquí en México. Me pareció complicado porque quizás no sabía muchas cosas que ahora sé y que quiero ayudarles pues a los que tengan y se animen a venir a presentarse, porque pues realmente es más el proceso, no es difícil. Entonces los videos se van a dividir, van a ser varios videos realmente, porque el proceso fue muy largo. Entonces inicialmente quiero contarles cómo empecé a estudiar para pues pasar a la residencia. Después les voy a comentar todo el proceso para elegir ya el hospital, pero bueno, es un proceso bastante largo. Yo también estuve en Europa, yo en Europa presenté el MIR, entonces pues más o menos tengo un poco como de experiencia ya en ese tipo de procesos. Entonces este primer video realmente va a ser corto. No quiero hacer videos así como muy largos que se vuelvan muy tediosos, como muy enredados. Pues la idea es que empiecen a conocer un poco de lo que va a ser como pues el proceso. Entonces en este primer video les voy a contar cómo fue mi experiencia. El video va a ser un poco difícil porque, venga para acá, Nusita, porque me vine con mis perritas al parque. Les presento a Nusita, mi reina, y me vine con Kiara. Entonces a veces ladran cuando pasan perritos. Bueno, inicialmente yo empecé a estudiar por mi parte, ¿sí? Porque iba a presentarme en Europa. Entonces el tema de Europa aparte es otro proceso que pues no les voy a contar mucho. Después de pronto como anécdota les voy a contar, pero el proceso con el ENAR pues me ayudó un poco. Yo compré todos los libros del MIR, de la MIR. Los libros de la MIR me encantaron, me parecen bastante buenos, tienen muy buenos resúmenes y se los recomiendo bastante. Los libros se pueden descargar también. Yo la verdad los compré en físico. A mí me gusta muchísimo rayar, hacer buenos resúmenes. Entonces pues ya es dependiendo de la técnica de cada persona, ¿sí? Entonces yo primero estudié la MIR, hacía mis resúmenes, me estudié todos los libros, pero lo que más me ayudó fue el libro gordo. El libro gordo bastante bueno, tiene preguntas y respuestas de todos los MIR. Yo inicialmente, como les digo, empecé a estudiar para el MIR en España. Entonces pues por eso les cuento como esa parte. Bueno, entonces, como les iba contando, inicialmente estudié pues los libros de la MIR, hice resúmenes, los subrayé y empecé a estudiar el libro gordo, ¿sí? Hacía como un promedio en los días, calculaba cuántas preguntas tenía en el libro gordo, cuántas preguntas y respuestas tenía que leerme en un día, más o menos un aproximado a un año. Me leía 20 diarias, que no es mucho, realmente lo hice así como bastante corto porque yo trabajé, todo el tiempo estuve trabajando, entonces pues también me quedaba muy pesado y me cansaba bastante. Entonces pues mi rutina de estudio era bastante corta. En el trabajo también, cuando tenía tiempo, leía, llevaba mis resúmenes. Mis compañeros me imagino que se acuerdan de lo intensa que me puse en una época, pero pues valió la pena. Bueno, ya después de esto estuve en Europa. No pude elegir la especialidad que quería. El puntaje no fue muy bueno, ¿sí? El examen me pareció complicado, pocas preguntas, bastante biología. No me fue muy bien en ese examen. Entonces pues realmente igual me sirvió mucho de experiencia para el estrés que se maneja cuando tú respondes un examen. Y de ahí yo tengo una tía que está en Guadalajara. Mi tía hizo pediatría y ahora está terminando, esta semana se gradúa de hematoncóloga. Entonces ella me explicó pues cómo era el proceso, el cual me pareció pues bien, me pareció
que no era muy difícil. Ella siempre me había dicho que me viniera para México, que hiciera el examen, pero pues realmente yo quería vivir en Europa, me gustaba mucho la experiencia allá. Sin embargo, México me ha encantado. O sea, la verdad ya lo conocía algo y ahora que lo conocí un poco más a fondo, me fascina, me encanta, no me arrepiento de la decisión que tomé. Bueno, después cuando ya mi tía me dijo que hiciera pues el ENAR, entonces pues me hice la inscripción, que les iré contando cómo es el paso a paso, y también pienso en un futuro empezar a ayudar a los, más que todo pues colombianos o pues gente en general que quiera venir a hacer su residencia. Realmente quiero ayudarles con todo el proceso, quiero ayudarles a cómo hacer la inscripción, a si necesitan que les pague la inscripción aquí, porque se tiene que hacer en un banco pues de México. Entonces pues sí, les quiero ayudar como con todo el proceso. Quiero apersonarme porque realmente para mí fue muy difícil y de verdad que no tuve un acompañamiento constante, aunque sí tuve compañeros que me ayudaron en muchas cosas que se los agradezco con el alma, pero pues realmente a uno le da pena incomodar, le da pena estar preguntando. Entonces por eso sí quiero estar bien comprometida con el tema. Quiero empezar a ayudar a la gente que quiera venir a hacer su residencia a México. Quiero ayudarles con todo el proceso, quiero ser un apoyo moral, porque de verdad que en algún momento sí necesité ese apoyo moral, porque me parece muy difícil. Bueno, sin salirme del tema, después de cuando ya hice la inscripción, que sabía que me venía a presentar, entonces hice un curso que se llama El Salvavidas. Se los recomiendo. La verdad no puedo decir que lo hice completamente porque sería una mentira, y además que todo esto cayó en época de pandemia, en el trabajo, o sea, trabajaba mucho, estaba muy cansada. Entonces unas clases las veía, otras no, intenté hacer énfasis como en los temas que no sabía, ¿sí? En los temas que más dificultad había sentido en la profesión, o que sentía que no habíamos profundizado mucho. Entonces en esos temas realmente me enfoqué. En mi caso, como yo siempre he sido pues fui hospitalaria en medicina interna, entonces pues empecé a leer mucho de cirugía, de pediatría, que realmente es uno de los enfoques en el ENAR. Entonces en este caso pues sí les recomiendo, como si no tienen mucho tiempo, pues hacer esto. A mí me sirvió y yo hice absolutamente todos los simulacros del curso. Eso sí lo hice todo, o sea, cogí los últimos 3-4 meses y empecé a hacer simulacro tras simulacro y obviamente a hacer la corrección, y se los juro que esto es una muy buena idea. Lo recomiendo completamente, pierdes el miedo, contestas mucho más rápido. Entonces mi recomendación, cada persona se conoce, cada persona sabe cómo debe estudiar, pero en mi caso, que no tuve mucho tiempo, ¿sí? Les recomiendo hacer bastantes simulacros, los que más puedan. Yo hice muchísimos, yo no les podría decir en este momento cuántos hice, pero sé que hice absolutamente todos los simulacros de la MIR, muchísimos, y del Salvavidas los hice casi todos, si no fueron todos. Entonces se los recomiendo. Las bases las bases del ENAR, ¿sí? Preguntan bastante pediatría, preguntan cirugía y ginecología, ¿sí? Eso es lo que más preguntan. Hay preguntas en inglés, entonces también hay que estar bien, o sea, saber el inglés. Yo no soy la mejor, la verdad, ni siquiera lo hablo, lo escucho y perdida. Una de mis metas es este año sacar el inglés, pero sí lo leo bien. Entonces si no sabes leer en inglés, entonces bueno, algo había pasado con el video que no lo logré terminar. Entonces el final es: estudien artículos en inglés, porque si hay preguntas, después les voy a explicar muy bien cuántas preguntas son en inglés, qué es lo que más preguntan, y muchos tips para que les vaya súper bien en el ENAR si piensan venir a presentarlo. Créanme que no es imposible, no es difícil, es
dedicarse, es estudiar, es sacar, tener toda la actitud para dejar tu vida también en el país en el que estés y motivarte para venir a hacer la especialidad. Entonces en el próximo video vamos a hablar un poco más de todo. Esto fue como un video flash, pero voy a estar aquí muy pegada a las redes sociales porque quiero, como les digo, empezar a hacer un plan para ayudar a todos los que quieran venir a presentar el ENAR. Nos vemos pronto. Chao.